Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Me acompaña Rosalinda Ballesteros, como de costumbre. Rosalinda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien y con un gusto estar aquí con este tema que es uno de los que a mí más me motiva y me gusta, con el tema de los actos de bondad. Y para eso nos acompaña el día de hoy Mario Toledo, que es investigador del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad y que además ha hecho investigación sobre en qué momentos las personas estamos más dispuestos a hacer conductas a favor de los demás, prosociales o actos de bondad, como llamamos a este episodio. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Rosalinda. Pues gracias por invitarme, Carlos. Muchas gracias. Encantado de estar aquí platicando con ustedes. Comencemos entonces, Mario, por definir qué es la bondad. Vale, muy bien. Pues mira, la bondad, Rosalinda, tiene que ver con una intención de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, esa es, para mí, la manera de definir la bondad tiene que ver con esa clave, ¿no? La intención de ayudar, más bien el acto de ayudar a las personas, ¿no? O sea, va más allá de la intención y va más allá del poder comprender a las personas, ¿no? Muchas veces se puede confundir los conceptos, ¿no? De decir, oye, pues es lo mismo la empatía a la bondad o a la compasión, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, la idea es que cuando definimos la bondad, lo tenemos que definir a través de la acción, de los actos que se generan en aras de ayudar a las personas, ¿no? Y sobre todo también tiene que tener un componente especial, que es el no esperar una retribución o evitar un castigo o un premio, ¿no? O sea, entonces esa es la clave de la bondad, ¿no? Eso es un acto intencionado de poder ayudar a otras personas sin la intención de recibir algo a cambio. Oye, Mario, pues me suena interesante eso que nos compartes porque me quedo pensando en actos de bondad, como dices, pero también en pensamientos bondadosos. Y como que pensamientos bondadosos, pues no significan gran cosa por lo que te escucho, si no se concretan, si no se llevan a cabo en un acto. Yo puedo pensar cosas muy lindas, pero si eso no lo traduzco en acciones, pues como que los beneficios no se notan, ¿verdad? Claro, digo, no me refiero a que no sirva de nada ni haya un beneficio, sino más, o sea, pero sí, o sea, más bien o sea, el tema de la bondad tiene que traducirse en acciones, ¿no? Cuando estudiamos ya a un nivel más complejo el tema de la bondad, se parece mucho al tema de la compasión, ¿no? O sea, y sí hay un componente que cuando definimos o cuando evaluamos y medimos, ¿no?, la bondad, sí hay un componente que tiene que ver con la intención de ayudar a alguien más, ¿no? Como dices, un pensamiento bondadoso tiene que ver con esta intención de poder ayudar a las demás personas, ¿no? De poder ayudar al mundo, poder desear que el mundo sea un mejor lugar, ¿sí? Sin embargo, pues es uno de los componentes que componen, o sea, que ya hacen en su totalidad a la compasión, ¿no? Entonces, como dices, no es nada más de desear el bien, ¿sí?, sino más bien es de llevarlo hacia una acción. Eso es lo que lo diferencia de otras emociones o de otros estados positivos, como la empatía, que la empatía, como te decía, también es un tema de poder identificarnos o poder ponernos en los zapatos de otras personas, poder entender sus situaciones, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, podemos entenderlos, podemos ser empáticos, pero a la vez no ser bondadosos, ¿no? O no ser compasivos, porque no estamos haciendo algo en aras de ayudarlos, ¿no? Al revés, a veces podemos no ser empáticos, es decir, cuando decir no entiendo una situación, no entiendo lo que te está pasando, ¿sí? A veces tal vez no tenemos la capacidad en ese momento de poder entender a la otra persona, sin embargo tenemos la capacidad de ayudar, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, pudiera ser una diferenciación importante entre lo que es la bondad, los actos de bondad, y otros temas como la empatía, ¿no? Por ejemplo. La bondad, entonces, requiere esta disposición a ayudar o hacer el bien, incluso, voy a decir, como esto que mencionas, cuando yo no entiendo la postura de la otra persona, pero me interesa su bienestar. Entonces, cuando yo hago un acto de bondad, pues
primero entiendo, yo no estoy esperando nada a cambio, pero además estoy esperando que a esa persona le vaya bien con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ayudarlo, sacarlo de una dificultad o incluso mejorar su situación sin que sea una situación difícil, simplemente pueda estar mejor, ¿no? ¿Cuáles serían Exacto. ejemplos de estas situaciones, Mario? Mira, yo te puedo poner un ejemplo personal que, pues yo como estudiante, pues fui un desastre, ¿no, Rosalinda? O sea, yo tuve una crisis ahí de identidad y vocacional, etcétera. Entonces, en algún momento de mi vida, pues en una familia de médicos, ¿no? Pues yo iba a optar por ese camino también, ¿no? Entonces, pues resulta que pues la vida me fue llevando por otros caminos y dije, ¿sabes qué? La medicina no es lo mío. Y para una familia de médicos, el decir ya no voy a estudiar medicina, pues implica haber tirado mi vida a la basura, ¿no? Entonces, pues mis padres viendo que yo tenía aptitudes, que tenía un buen promedio, que tenía diferentes habilidades que me podían hacer un buen profesionista, un buen médico, pues no podían entender por qué mi decisión de salirme de esa carrera, si me podía brindar un buen futuro, una buena profesión, iba a ser bueno en ella, ¿no? Sin embargo, yo siempre he contado con el apoyo de mi familia, ¿no? O sea, siempre conté como niño, como adolescente, como adulto, siempre conté con su apoyo, ¿no? Entonces, para mí siempre ese ha sido un ejemplo magistral de la bondad, ¿no? Es decir, no entiendo tu decisión, no sé por qué estás así, incluso no sé si te irá mejor en la vida, confío en ti de que tú quieres hacer esto y que para ti esto va a ser lo mejor, ¿no? Y te apoyo en todas tus decisiones, ¿no? Entonces, eso para mí es un acto magistral de bondad, ¿sí? A veces también hay situaciones en las que es muy difícil, por ejemplo, relacionarnos o ponernos en el lugar de otra persona, ¿no? Hay personas que han pasado por situaciones de hambruna, de guerra, de violencia, ¿sí? Que es muy difícil ponernos en su lugar, ¿sí? Porque no lo vivimos tal cual, ¿no? Entonces, para esas personas también a veces ser empáticos puede ser difícil porque es difícil imaginarnos a nosotros en esa situación. No sabríamos qué haríamos ni podemos relacionarnos con esa situación porque pues porque es muy diferente a lo que hemos vivido nosotros. Entonces, en esas situaciones, también pues, ese es un ejemplo claro de decir, no puedo relacionarme con tu situación, me es muy difícil, pero te ayudo, ¿no? O sea, yo puedo ayudarle. Puede ser que a lo mejor no pueda relacionarme con alguien que ha sufrido hambruna, porque yo afortunadamente no he tenido que pasar por eso, pero yo puedo ayudar a alguien a que no sufra de hambruna. Yo, por ejemplo, no puedo relacionarme tal vez con una situación de acoso, ¿sí? Porque mis circunstancias no me han expuesto a una situación así, pero yo puedo ayudar a alguien para que no sufra acoso, ¿no? Entonces, esos serían ejemplos claros de esta diferencia que te digo, ¿no? O sea, como cuando uno puede accionar, ¿sí? Aunque esté viviendo otras circunstancias. Oye, Mario, ¿y qué es lo que nos dice la ciencia acerca de los beneficios de los actos de bondad? Porque entiendo que hay varias investigaciones que han pues estudiado esto, ¿no? Sí, claro. Hay muchas investigaciones muy interesantes sobre qué efectos tiene los actos de bondad sobre el bienestar y sobre la felicidad de las personas, ¿no? O sea, de entrada, podemos mencionar un estudio que se ha hecho, ¿no? En donde se ha estudiado, por ejemplo, a personas que durante 6 semanas llevan un registro de los actos de bondad que han hecho, ¿no? O sea, se les pide que todos los días tengan un registro de qué actos bondadosos, entiéndase un acto de bondad desde algo muy simple, ¿no? O sea, como ayudar a alguien a cruzar la calle, ofrecerle a alguien algún refrigerio, algún café o ayudarles con algún tipo de problema en el trabajo, ¿no? Entonces, a estas personas se les pedía que fueran registrando todos sus actos de bondad por 6 semanas y bueno, se encontraron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, se encontró que a estas personas también se evaluaba sus niveles de felicidad y se encontraron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, las personas más felices, ¿sí? Tenían una mayor motivación para ser amables, para ser bondadosos, reconocían con mayor facilidad la bondad de los demás, ¿sí?
Y bueno, y además pues incrementaban en mayor medida sus actos, ¿no? Es decir, cada vez iban generando más actos bondadosos, ¿no? Entonces estos estudios nos empiezan a hablar sobre que hay una relación muy grande entre la felicidad, el bienestar de las personas con la intención de ayudar, con la acción de ayudar y con el reconocer cuando las otras personas hacen cosas por nosotros. Entonces, para entrar a eso, pues ese es el primer, como, la antesala de los beneficios, ¿no? O sea, incrementa, ¿no? Hacer actos de bondad incrementa nuestro bienestar y nuestra felicidad. Sin embargo, también hay otra serie de beneficios asociados a la bondad que tienen que ver con la salud física, ¿no? O sea, por ejemplo, también cuando nosotros hacemos actos de bondad, generamos oxitocina, ¿no? Entonces es una hormona que nos ayuda es una hormona que está muy relacionada con la relación, con la interacción, con el contacto, ¿no? Entonces, cuando las personas interactúan entre sí, cuando las personas se abrazan entre sí, cuando las personas sienten que hay amor, cariño, interacción, generan oxitocina, ¿no? Y uno de los efectos principales de esta hormona es que tiene efectos muy positivos en la vasodilatación, ¿no? Entonces, es un preventivo de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, hay estudios que muestran cómo cuando las personas generan constantemente oxitocina, pues bueno, tiende a haber menos mortalidad por enfermedades coronarias, ¿no? Incluso hay un caso, el caso de Roseto, es una región en Estados Unidos en donde las personas donde tenían muy bajos índices de mortalidad por casos de enfermedades cardiovasculares, y bueno, pues esto llamó la atención de ciertos investigadores y fueron a investigar este pequeño pueblo, y lo que encontraron era que uno de sus factores protectores era que tenían fuertes conexiones entre los habitantes, ¿no? Entonces todas las personas conocían sus nombres, todas las personas convivían constantemente, ¿sí? Tenían fuertes interacciones sociales. Y pues bueno, y por lo mismo pues tenían actos de bondad constantes entre uno y otro, ¿no? O sea, se ayudaban entre sí constantemente, ¿no? Entonces esto era una cualidad o una característica que definía al pueblo, por lo que entonces se hipotetiza que pues mucho de esta cualidad que tienen, de que tienen muy pocas enfermedades cardiovasculares, pues se debía a que generaban oxitocina a través de sus relaciones, a través de los actos de bondad. Oye, pero déjame hacer una intervención aquí para decir algo, porque me puse a pensar de pronto, y yo que tengo formación en el tema de la ética, hay una cita que le adjudican a Aristóteles que yo la voy a extrapolar para el tema de la bondad, que dice: no estudiamos la ética para comprenderla, sino para ser virtuosos, ¿verdad? Entonces no estudiamos la bondad para aprender sobre la bondad, sino para ser bondadosos. Porque creo que finalmente aquí también, pues, entender los beneficios y todo está muy bien, pero el mayor beneficio es que entre más actos de bondad hago, más bondadoso me vuelvo. Y eso es muy, creo que alentador, porque me hace sentir bien, suelto oxitocina, me da una retroalimentación inmediata y me hace querer ser más bueno, ¿no? Entonces, exacto, esa para mí es como la dinámica virtuosa de la bondad y de otras emociones positivas también, ¿verdad? Pero particularmente el decir, entre más bondadoso soy, más bondadoso me vuelvo. Y si yo contrarresto una acción no bondadosa con bondad, la otra persona también tiene la oportunidad de ver bondad y volverse bondadoso, ¿no? Entonces, creo que esa es la magia de la bondad, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué opinen, porque aquí tendríamos que decir entonces, bueno, ¿y qué hacemos para ser más bondadosos? Me conviene, me queda claro que me conviene, ¿verdad? Quiero vivir muchos años muy sano, tener conexiones sociales fuertes, que me vaya bien en la vida, pero ¿cómo le hago? Claro, fíjate, ahí por ejemplo, eso está bien interesante, Luz, porque dices, oye, pues quiero ser más, ¿no? O sea, el beneficio más grande es que pues te hace más bondadoso, ¿no? Como les decía en esta investigación, a medida que durante 6 semanas la gente iba registrando sus actos de bondad, se iba dando cuenta cómo, primero, abría su mente a decir, oye, pues la gente es bondadosa conmigo, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos cerrados en esa idea que no alcanzamos a percibir todos los actos de bondad que recibimos. Entonces, por una parte, pues sí, nos hacemos más bondadosos, y por otra parte, ampliamos nuestra mente para poder
aceptar y poder darnos cuenta de todos estos actos de bondad que vienen hacia nosotros, ¿no? Una de las cosas importantes que decías, Rosa, ahorita me dio... Dentro de las organizaciones, por ejemplo, pues se utiliza, hay mucho interés por el entrenamiento en ciertas habilidades que tienen que ver con el bienestar de los colaboradores, con el bienestar de la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios bien interesantes que nos dicen que hay una diferencia entre, por ejemplo, recibir entrenamiento en empatía, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de entrenamiento en compasión, o entiéndase compasión como una especie de sinónimo de la bondad, ¿no? Y nos dice que sí, efectivamente, cuando las personas se entrenan en compasión, es decir, se entrenan en cómo poder realizar actos de bondad, desarrollan una actitud prosocial mayor, ¿no? Es decir, generan más actos prosociales dentro de la organización y en sus vidas. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que, como les decía, los actos de bondad pueden realizarse desde actos simples, es decir, como ayudar diariamente a alguien en algo muy sencillo, ¿sí? Hasta la magnitud que se pueda realizar, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que se recomienda mucho es este que les decía, ¿no? O sea, se han documentado varios estudios, ¿no? O sea, en donde se les pide a las personas registrar los actos de bondad, ¿sí? Tanto los propios como los que reciben, ¿sí? Entonces, ha habido estudios que muestran una mejoría desde las 3 semanas hasta las 6 semanas, cuando las personas empiezan a registrar actos de bondad propios y actos de bondad que van dirigidos hacia ellos, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no? Ahora, también existen otras maneras, ¿no? O sea, el desarrollo de proyectos, por ejemplo, hay una comunidad de kindness.org, ¿no? Kindness.org, que, por ejemplo, ellos tienen una serie de proyectos y una serie de protocolos y de investigaciones que están llevando a cabo constantemente. Entonces tú puedes sumarte, por ejemplo, a esas investigaciones o a esos protocolos, o descargar ciertos programas que ya están en curso para poder ir enfocándote, ¿no? A cómo poder generar mayores actos de bondad, ¿no? Puedes también, hay otras, hay muchas maneras, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poder empezar a generar actos de bondad. Yo lo que, o sea, como les digo, ¿no? La idea es empezar constante, ¿no? O sea, ser constante de poquito, diario, ¿sí? Un acto de bondad, que pudiera irse escalando, a una persona, luego con las personas, luego después a todas las personas con las que trabajo, después en mi organización, ¿sí? Entonces, esa es la forma de poder empezar a generar actos de bondad. Oye, qué padre, Mario, eso que nos comparten, qué bonito, porque pues esto también es gratis, ¿no? O sea, es algo que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier rato, en cualquier lugar. No sé si Rosalinda has visto, o acá los compañeros, ¿no? De Tech Sounds, pero en mi perfil de WhatsApp tengo una frase que la tengo ahí permanentemente, la leí hace mucho, ya hace muchos años en un curso, venía esta frase que era así, o sea, anónima, pero me encantó y la uso. Miren, dice, practice random kindness and senseless acts of beauty. Entonces esto, si lo traducimos, es algo así como practica la bondad al azar con todo mundo, ¿no? Y actos de bondad, actos de belleza sin sentido. Entonces me gusta mucho esta frase que leí hace ya muchos años y me la apropié. La pongo aquí en mi perfil de WhatsApp porque me gusta bastante. Y hablando de todos estos beneficios, pues mucho se ha dicho, ¿no? De que los actos de bondad, pues obviamente benefician a la persona, a la que recibe el acto de bondad, pero también la persona que da, que recibe o que ejerce el acto de bondad, recibe esos beneficios. Entonces, es algo maravilloso porque, digo, a diferencia del dinero o cosas así materiales, si yo tengo $10 y le reparto 5 a Rosalinda y yo me quedo pues con 5, pero si yo le reparto 10 de bondad a Rosalinda, pues ella se queda con 10 y yo me quedo con 10, ¿no? Recuerdo también en la Universidad de British Columbia hicieron una investigación sobre esto también de los actos de bondad entre los estudiantes de la universidad. Y pues como bien dices, Mario, o sea, los resultados indicaban todos estos beneficios que hablabas que tienen un impacto en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, en la conectividad social, ¿no? Entre pares. Entonces son cosas muy bellas,
que pues sin duda podemos ahora sí que hacer en cualquier momento, ¿no? No creo que tenga ningún efecto secundario a diferencia de otras cosas que de repente Bueno, recomendamos, ¿no? déjame te digo ahí que hay un estudio muy brevemente de Adam Grant, precisamente que habla sobre un estilo de dar, ¿verdad? Cuando estás en un mundo donde la bondad irradia bondad y genera más bondad, pero hay personas que pues por distintas razones, él les llama tomadores, ¿no? O sea, les gusta tomar el control, les gusta tomar el reconocimiento, les gusta tomar todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, si una persona que es muy bondadosa está en un ambiente donde todos son tomadores, pues va a llegar a un desgaste emocional dando, ¿no? Entonces, sí, ahí sería como la única nota que yo le pondría. Es un libro maravilloso que se llama Give and Take, de Adam Grant, de sus primeros libros, que tiene muchos que son bestsellers. Pero cuando él fue profesor mío en Pensilvania, hablamos mucho de este tema, de estas personas que dan sin esperar nada a cambio y cómo las organizaciones también se benefician, no nada más nos beneficiamos en la vida personal, pero también la vida organizacional se beneficia. Y ese sería el único como alerta, ¿verdad? O sea, sí darnos cuenta cuando estamos dando y los demás toman y toman y toman. No necesariamente que me den a mí, también como dice el refrán por ahí, de pagarlo más adelante, pero sí cuidar que nuestra bondad genere más bondad, ¿no? Y para mí es bien fácil, o sea, siempre es ¿cómo te ayudo? O sea, estás ante una persona, una situación, familia, trabajo, hijos, y es ¿cómo te ayudo? ¿No? Sin esperar a que alguien me pida ayuda, yo siempre puedo ofrecer ayuda, ¿no? Y ese es el acto de bondad. Claro, y a veces desde tu propia posición, es decir, a veces ni siquiera tienes que salirte de tu rol, es decir, como un líder, por ejemplo, tú puedes hacer actos de bondad al dar una buena retroalimentación, ¿no? Al dar un buen consejo, ¿no? Como padre de familia, pues tú puedes hacer un acto de bondad al aplicar, por ejemplo, emociones como la gratitud, el perdón, el reconocimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una práctica que he empezado a hacer es que cuando tomo un taxi, ¿no? O un servicio de Uber o Didi, por ejemplo, y el chofer, el conductor maneja bien, sigue las reglas, es educado, ¿no? Etcétera. Generalmente le digo, oye, hiciste de mi viaje una experiencia placentera, ¿no? Entonces, estas personas me ha tocado que también lo reconocen mucho. Dices, oye, pues muchas gracias por ese reconocimiento, ¿no? Significa mucho para las personas a veces cuando le dices, hiciste un buen trabajo, ¿no? Y a mí no me cuesta hacerlo nada, ¿no? Y no estoy mintiendo. Y la verdad es que lo pasé muy bien. O sea, porque luego, si lo comparo contra otros viajes donde digo, oye, hasta temí ahí, iba agarrado encima de la puerta o de lo que sea, ¿no? Porque iba muy rápido el conductor y digo, bueno, o sea, gracias por esta experiencia, ¿no? Oye, gracias por esta parte, ¿no? Entonces, también la gratitud está muy, muy enfocada, ¿no? Y sobre lo que decía Rosalinda, es algo súper bien importante poder encontrar este balance, ¿no? Porque luego también pasa que algo que sucede es que después se piensa por una falsa idea de este instinto de supervivencia. Yo creo que es una concepción errónea del instinto de supervivencia que dice la gente, pues para vivir en este mundo tienes que ser egoísta, ¿no? Tienes que pensar en ti mismo, ¿no? O sea, incluso a veces hasta se llega a pensar en la bondad como una debilidad, ¿no? Es decir, como en esas situaciones donde dice Rosalind, oye, pues hay gente que toma y toma y toma y toma y pues terminan desgastando a una persona, ¿no? Sin embargo, pues bueno, algo que yo he reflexionado y algo que me gusta pensar en este tema es que la bondad, al final de cuentas, es un acto de valentía, ¿no? O sea, porque no siempre va a ser recíproca, va a haber gente que esté tomando y tomando y nunca dando, ¿no? Y uno tiene que aprender a cuidarse, ¿sí? De esas personas y de esos ambientes en donde todos toman y pues, te drenan, ¿no? Pero no pasarse al otro lado, ¿no? Al otro lado cínico en donde dices, pues ahora a nadie, ¿no? Y ahora prefiero ser egoísta, ¿no? O sea, porque entonces no soy ingenuo, ¿no? O sea, no soy ingenuo, no soy bondadoso. Entonces se pasan a este lado cínico, ¿no? O sea, entonces creo que ese no es un mejor lado que el otro, ¿no? Entonces mejor creo que es tener esta valentía de poder atrevernos a ser bondadosos con las personas, y poder aprender a reconocer cuando el ambiente ya se vuelve demasiado demandante, ¿no? Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias.
Y pues me voy con muchas cosas de este episodio, que por cierto se nos fue volando el tiempo. Muy, muy rico platicar sobre este tema. Pero fíjate qué importante para las personas que nos siguen o que apenas están escuchando este episodio por primera vez. Les invito que revisen los episodios anteriores, porque Mario nos habló de varias cosas que hemos tocado en los episodios anteriores. La compasión, ahorita hablamos de bondad, la gratitud. Yo creo que el egoísmo, como decía Mario ahorita, para mí el egoísmo es uno de los males más grandes de nuestra era, ¿no? Entonces, pues bueno, les invito a escuchar los episodios anteriores, que yo creo que refuerzan muy bien esto que nos acaba de compartir Mario. Muchísimas gracias, Mario, y creo que te vamos a volver a invitar porque nos quedamos con ganas de más. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Cuida tu Mente. Muchas gracias, Carlos, encantado. Pues cuando quieran invitarme, yo encantadísimo. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productor de Cuida tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tech.mx/tech-sounds.